Yo voy más hacia la parte de los acuerdos. Yo viví también la parte que se trabajó cuando inicié aquí en la universidad, de la unificación de criterios, y me parece que eso de verdad nos permitió no solo compartir con las distintas instituciones universitarias, sino generar un perfil, ¿okay?, del egresado y generar nuestros diseños curriculares en atención a esa unificación de criterios y cada uno con sus características particulares en nuestras instituciones, ¿no? Y eso nos hace crecer. Entonces voy hacia lo que nos planteaba la profesora Casolas, mis interrogantes o ver cómo hacemos, ir a lo concreto, ¿no? Usted nos hablaba de mesas técnicas. Nos gustaría, o a mí me gustaría saber cuándo, cómo nos convocarán, en qué momento. Nos habló también que se está trabajando la conceptualización y política. ¿Cómo participaríamos nosotros como universidad? ¿Cuándo nos convocarían para eso? O sea, nos gustaría no que nos presenten así, bueno, como lo vivimos, y creo que, bueno, ya eso es letra muerta. O sea, no que nos presenten, aquí está, no. Porque creo que hemos sido desde estudiantes hasta los profesionales y las mismas unidades operativas y maestros de aula, hemos sido protagonistas de esta historia, ¿no? Y en la educación especial. Entonces, bueno, también cómo sería ese llamado, cómo sería, en qué momento lo haríamos. Yo recuerdo que con la unificación de criterios nos tocaba cada cierto tiempo alguna institución organizar esos encuentros, ¿no? En un momento era el ministerio, en un momento se rotaba la UNA, la UPEL, y de las distintas instituciones lo trabajamos así. Me gustaría saber cómo lo ha pensado el ministerio, ¿no? Lo otro es cómo vamos a relacionarnos, porque creo que lo que estamos viviendo actualmente y lo exigen nuestras comunidades, lo decía muy bien la profesora, ese trabajo y esa relación con la comunidad, eso de no olvidarnos que somos maestros, no es porque estamos aquí en la universidad formando a esos maestros, bueno, tú estás allá y yo estoy aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarnos con esas unidades operativas en ese llamado a las mesas técnicas, ¿no? Y cómo vamos a relacionarnos con las carreras de educación integral, de educación inicial. Desde la universidad ya nosotros hemos iniciado discusiones entre las distintas carreras de la necesidad de incluir en los diseños curriculares algunos asignaturas, elementos. Estamos discutiéndolo un poco con las carreras del área de educación específicamente, bueno, ¿qué elementos pueden tener el docente de educación integral y de educación inicial sin ser un especialista? Ojo, que eso es bien importante, pero ¿qué elementos debe tener para trabajar desde esa diversidad, desde esa escuela inclusiva, como decía la profesora Iguaraya? Entonces, bueno, esas son como mis inquietudes en torno de generar acciones, porque yo creo que esto no se debe quedar en este llamado a las universidades, cada uno se va para su institución, seguimos trabajando en los diseños. Yo creo que debe ser, como decía la profesora Casola, que era una de sus propuestas, unas mesas técnicas permanentes o encuentros permanentes para generar ese aporte entre unos y otros. Profesora Belkis Riera, soy profesora del Centro Local Metropolitano, con 3 años ya aquí en la universidad, lo que se estaba viviendo, la transformación, con un gran luto porque me estaban cerrando mi centro de parálisis en el cual he trabajado 25 años. Bueno, tuve que formar parte de esa transformación, pero ahorita, gracias a Dios y con gran felicidad, puedo decir que estoy reabriendo mi centro de parálisis cerebral, porque gracias a Dios las cosas se están ajustando nuevamente y estoy muy feliz de formar parte de toda esta reorganización de lo que siempre ha sido mi vida, la educación especial. Me sentí muy identificada porque todo lo que dije en las preguntas que nos mandó la profesora Silvana se lo dijo, y justamente como lo que corre por mis venas en toda mi forma profesional es la parálisis cerebral. Siempre pido, lo dije en ABEPANE, lo digo acá, la formación de especialistas en esta área. Hay que saber un poquito de todo y justamente siempre nos pasa en el centro que cuando llega un docente especialista no sabe nada de impedimento físico porque nunca nos forman en esa área. Entonces es importante
que se tomen en cuenta pues en toda esta transformación que se está haciendo también que se puede hacer con todas estas reuniones que vamos a tener conjuntas con Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Universitaria, pues el pensar pues en esa parte de que tenemos que formar docentes que cubran la parte de impedimentos físicos así como de autismo, porque siempre que les toca trabajar, pues no tienen esa formación y hay que empezar por formarlos con la práctica. Por supuesto, todos tenemos que seguir siempre estudiando y tenemos que seguir haciendo posgrados y diplomados, etcétera, pero esa parte como base es indispensable. Entonces, bueno, era el aporte que quería dar. Muchas gracias. Punto para nuestras reflexiones en las mesas de trabajo y que puedan llevárselo desde este momento, una preocupación que tenemos desde la institución sobre el perfil de ingreso hacia educación especial. Hay elementos que sin competir con el derecho a la inclusión en la educación universitaria deben ser considerados. Desde nuestra institución hemos vivido situaciones complejas ante la apertura total del ingreso y luego en esos espacios se nos vuelve muy difícil la toma de decisiones sobre ellos. El elemento vocacional, actitudinal, experiencias de vida previa, ¿qué aspiran? ¿Cuáles son las expectativas? Son elementos que debemos volver a considerar en el marco del perfil de ingreso hacia la carrera de educación y específicamente educación especial. Fíjense, la primera condición de esta reunión es no ver al Ministerio de Educación como que el Ministerio de Educación, alabado sea Dios, sino que veamos al Ministerio de Educación como un elemento más dentro, o como un ente más dentro de este encuentro que la historia ha dicho que es necesario que se dé, así de sencillo. Y que también necesitamos vincular cosas, tomar decisiones conjuntas, y que de verdad yo quisiera desaparecer de mi mente que durante 50 años, 40 años, veía al Ministerio de Educación con ese prejuicio. Yo quiero eliminar eso de mi forma de ver las cosas y sentarme de tú a tú con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene una concepción diferente, como todos los entes gubernamentales, diferente a cómo se venía manejando. La autoritas sobrepasa la autoridad. En este caso, ustedes van a ser quienes van a gestionar ante otros entes las decisiones que aquí se tomen. Yo creo que ese es el papel fundamental, que no solamente el Ministerio de Educación tiene que tomar en cuenta, sino nosotros también como formadores universitarios. Se acabó aquí la persona dentro del contexto universitario que tiene realmente el sentido superlativo y a quien nosotros debemos prestarle un buen servicio es al estudiante. Vemos a veces en nuestras universidades a los estudiantes solicitando por favor una constancia de estudio, por favor, cuando nosotros nos debemos a los estudiantes. Una universidad sin estudiantes no es una universidad. Entonces, esa persona hay que tratarla bien. Una escuela sin niños no es escuela. A los niños tenemos que tratarlos bien. Yo creo que se ha perdido en el transcurso del ejercicio de la pedagogía quién debe tener el acento principal en quién es el protagonista realmente de nuestras acciones y que nos obliga a estar aquí juntos, que nos obliga a llegar a acuerdos y que nos obliga, en cierta forma, a tomar medidas para su beneficio. En ese orden de ideas, yo propongo tres aspectos importantes que se debería organizar, estas discusiones que se proponen a futuro, que es la corresponsabilidad, la inclusión, la diversidad y la diferencia, que no se ha mencionado en toda la mañana. Aceptar al otro desde la diferencia es importantísimo dentro del proceso transformacional universitario y en cualquier ministerio. Y por supuesto, desde allí construir los diferentes ejes de formación profesional, el eje de formación docente, el eje que tiene que ver con el uso de las TIC o del avance tecnológico, un poco como señalaba la profesora Iguaraya Hernández, que le mando un beso bien grande de acá.
Tiempo sin verlo. Desde allí, entonces, es importante que en estos encuentros se determinen los tópicos que nos van a motorizar a conversar, en los cuales yo adelanto algunos, a organizar a las universidades por tópico. Cada universidad debe llevar un representante, en todo caso, que pudiera estar presente en cada uno de esos tópicos. Que esos encuentros no sean distantes, que sean lo bastante cercanos. Que sean lo bastante cercanos. Impulsar encuentros académicos, por Dios. Hace años que nosotros no hacemos un evento de educación especial a nivel nacional como se hacía antes. Yo pido a gritos que eso se haga. A veces me pasa por la cabeza hacer un encuentro de niños a nivel internacional que se venía haciendo, que se hizo en una oportunidad y fue muy bueno. De traer invitados en Venezuela para escuchar sus planteamientos y establecer ciertas discusiones y llegar a acuerdos también a nivel internacional, porque no solamente es acuerdo a nivel nacional, también es acuerdo, estamos en un contexto llamado Latinoamérica, y que Latinoamérica hoy en día ha asumido un rol protagónico muy interesante, bien interesante. Si no, veamos la noticia de lo que pasó en Estados Unidos anoche. Mostrar específicamente de una manera más específica las transformaciones curriculares. Aquí hablamos de manera general, ¿okay? Pero sería bueno mostrarlo. Una profesora, una colega intervino ahorita y hablaba sobre la necesidad de conocer cosas, que el docente debe tener muchos conocimientos. Dentro de nuestro diseño curricular en dificultad de aprendizaje, si yo entiendo a las dificultades de aprendizaje como una situación de discapacidad, obliga al pedagógico de Caracas de que ese profesional que se forme allí debe tener conocimiento ¿en qué? En discapacidad intelectual, en discapacidad visual, porque eso es lo que se consigue en las aulas. Me comentaba una profesora en estos días, entonces vamos a formar un todero. Yo no sé cómo lo va a llamar, profesora, pero eso es lo que se necesita en las aulas de clase. Yo no sé si será un todero, si será Superman, linterna verde, no sé qué será, pero eso es lo que piden los padres dentro del aula de clase, porque cuando nosotros incluimos un niño dentro del aula de clase y ese niño tiene discapacidad motora y lo remitimos a un centro, a veces ese proceso es muy largo y nosotros debemos darle información inmediata a ese niño dentro de ese contexto escolar. No podemos esperar, no podemos esperar. Sí, cooperación. Entonces, yo considero que hablar un poco más de nuestro diseño, explicar un poco más y ver cuál es la trascendencia de cada uno de ellos sería interesantísimo en estos encuentros. Gracias. Porque no podemos perder de vista que hay una licenciatura en educación integral que tiene que ver con el trabajo y el apoyo a educación primaria. Ahí es donde viene la confusión. En un momento dado hubo educación integral que trabajaba con escuela primaria. Ahora, el pretender que nosotros tengamos en las manos todas las verdades con respecto a las diferentes discapacidades que se presentan hoy, que va a haber mañana y que vamos a tener pasado, eso es imposible. O sea, pretender que el docente pueda manejar esto es imposible. Porque cuando yo comencé hace muy poco tiempo, no había sino retardo mental y dificultades de aprendizaje, y lo que todos conocemos que es sordo y ciego. Hoy en día nos encontramos inclusive con discapacidad múltiple en una sola persona. Entonces, pretender lo que nosotros estamos haciendo humildemente dentro de la academia es que no podemos, desde el punto de vista, prolongar un título que no quepa ni siquiera en el pergamino, pero sí a través de seminarios, ir actualizando, si no materias, porque es engorroso desde el punto de vista de la parte burocrática de que sean aprobados por el ministerio. Nosotros nos actualizamos y, como dice nuestra maestra Iguaraya, desde la escuela. La escuela es la que nos está dando a nosotros la respuesta de cómo debemos ir preparando al docente. Pero nosotros no podemos pretender saber de todo, ni podemos pretender tener una especialización de todo. ¿Okay? Yo lo veo ahorita con preocupación, ¿sabes por qué? Porque estoy oyendo movimientos de una ley para las personas autistas y estoy oyendo una ley para las personas con discapacidad intelectual, que no es intelectual porque se mezcla con Alzheimer, pero que tampoco tiene que ver con retardo mental. O sea, que estamos viendo que como que nos estamos diversificando tanto que ahí vamos a perder realmente la misión de lo que es educación especial.
Nosotros lo estamos haciendo por las respuestas que nos han dado las escuelas. Eso mismo que decía el colega Luis Sánchez, que nos encontramos en las escuelas donde hay discapacidad intelectual combinado con sordos, combinado con ciegos, combinado con impedimento motor. Entonces, ¿qué hacemos? A través de seminarios, a través de unidades curriculares, se están preparando a los muchachos. A la hora del mercado de trabajo, ellos sabrán y ahí tendrán que pulirse. Es lo que nosotros pensamos que se puede hacer, porque, exacto, pero a nivel de academia, porque a la hora de que tú te gradúes tú no sabes, tú puedes tener una formación en dificultad de aprendizaje y retardo, pero a la hora de que tú concurses, que salgas a concurso y que ganes un cargo, o es en dificultad de aprendizaje o es en retardo mental, en el caso nuestro. Ahora, vas a tener un muchacho con dificultad de aprendizaje que es sordo, y vas a tener un muchacho con dificultad de aprendizaje que es ciego, y vas a tener un muchacho con dificultad de aprendizaje que puede tener impedimento motor. Entonces está en ti, en esa formación ética profesional que te dio el instituto, esforzarse en prepararte, estudiar e investigar, como dice el libro de formación de nuestra maestra Iguaraya, investigar para ahondar en la atención específica de ese caso que tengas ahí. Bueno, y aprovechando la parte de lo de la educación especial, sabemos de lo de las universidades, sabemos la importancia del maestro, de empezar desde la edad cero, pero siempre yo soy una banderada en el sentido de que la parte el resto de las carreras debe tener, o sea, un docente de clase de cualquier carrera universitaria que va a recibir a ese estudiante, ese egresado de escuela de bachillerato que entró en esa universidad por la misma ley que toda la integración, la equidad, la inclusión, tiene que estar preparado también para tener ese tipo de educando especial. Entonces, es importante también considerar en el resto de las carreras de formación un punto donde puedan conocer o hasta en el mismo programa de formación de capacitación docente que se les exige a los profesores de otros ámbitos que no son docentes como carrera base, que se les dé por lo menos alguna luz de cómo pueden atender el tipo. Yo no veo, yo sé que tengo un letrero, pero no sé cuál es el que me pusiste. 2 minutos. Es importante porque nosotros estamos trabajando del niño de 0 hasta que sale de la escuela, pero ¿qué hacemos con ese egresado que ingresa a la universidad y se puede topar con profesores en carreras como ingeniería, administración, arquitectura o carreras no tradicionales como medicina, o sea, carreras tradicionales como medicina en las cuales de hecho, hasta te pueden poner algún tipo de impedimento porque tienes algún tipo de discapacidad, algún tipo de necesidad especial. Entonces, es bien importante considerar también el articulado en ese punto, cómo formar a ese profesor universitario que va a atender a ese egresado de educación de bachillerato que tiene algún tipo de necesidad especial o algún tipo de discapacidad. No podemos sentirnos mal cuando, por ejemplo, colega, parece que existió una opinión sobre el generalista de la educación especial. El problema no es formar un generalista o no, el problema es responder con las necesidades de los educandos. Luis también planteaba que encontramos así como muchas condiciones asociadas dentro de la escuela. Yo le voy a decir lo siguiente. Volvemos a la historia de que no entendemos que la persona con necesidades educativas especiales o con discapacidad es una persona. Ojo, es una persona. Ahora, una cosa es que en la formación del docente nosotros le demos una gama de oportunidades a través de las electivas obligatorias, que sea conexas con la especialidad, y otra cosa es que lo hagamos generalista. Miren, los generalistas son maravillosos. Cuando ya tenemos cubiertas todas las necesidades a nivel nacional, en función de lo que es más fuerte dentro de la población estudiantil.
Cuando yo les estoy diciendo de la escuela que esté formada, la escuela regular, para la diversidad, que sea la escuela inclusiva, que respete esas diferencias individuales, esos ritmos de aprendizaje, modos, etcétera, allí podremos pensar, porque eso significa que en la formación general de los docentes de los otros niveles y modalidades hemos tomado ya. ¿Saben desde cuándo estamos planteando eso de que se les dé la formación de elementos básicos? Mire, yo soy la más vieja de todos ustedes. Esa pelea la tenemos de los años 60, señores. El problema es que para eso hay que tener necesidad de voluntad política y dejar de sentirse estrellas. Porque ese es otro de los grandes problemas, el protagonismo en nuestro país nos lleva por la sala. No pensemos en lo que hemos hecho, sino en lo que tenemos que hacer, en lo que nos están pidiendo los muchachos. Es interesante porque yo estoy haciendo estudios de los generalistas a nivel internacional, de los años 60 precisamente. Y ni siquiera los países más desarrollados han logrado que sus generalistas sean verdaderamente formados a nivel de pregrado. Los generalistas los forman a nivel de posgrado, porque se les han presentado el mismo problema que se nos presenta a nosotros. Mira, mi amor, pueden ser maravillosos estos muchachos que egresan, pero cuando se enfrentan a la realidad, saben un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de acá, pero no saben específicamente de lo que se les está presentando. Y ese es el riesgo más grande. Si yo sé, y usted lo sabe, Luis, si yo sé de dificultades, puedo enfrentarme, si soy responsable, soy estudioso, manejo el autodesarrollo como profesional, puedo enfrentarme a lo que encuentre. Y si las universidades no me cobran muy caro y me dan las oportunidades para continuar estudios. Pero entonces, yo les pido que no se emberrinchen con una posición, sino por favor, vean en la carita a los muchachos. Acuérdense que vamos desde 0 años hasta la adultez y que en ese espectro no es verdad que cuando estamos en las universidades tenemos el palpitar exacto de la escuela. Solamente la práctica docente es la que nos lo permite. Pero el día a día del maestro en la escuela es el que le revienta, el que le pide. Miren, cuando uno oye a muchos egresados decir, no, sí, fue muy bonita mi formación, pero ahora no sé qué hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar, Así como decía esta hija querida del problema de ustedes, los de deficiencia auditiva, que no se ponen de acuerdo internacionalmente, yo les digo lo mismo, no sean idiotas, no son ustedes los que van a decidir, son ellos. Y ustedes tienen un estado docente, me van a perdonar, pero todos ustedes me conocen la mayoría y saben que soy vertical en mis cosas. El estado docente determina qué recursos quiere y nosotros universidades, por eso lo dije muy claro, respondiendo a nuestra visión ideológica institucional, podemos tener un componente que identifique a nuestros egresados, pero tenemos que responder con ese estado docente que nos está definiendo cuál es el recurso que quiere. Es decir, ustedes a nivel de posgrado hagan lo que les dé la gana, pero a nivel de pregrado no pueden, y no pueden no porque sea un estado prepotente, Luis. Oye, yo no te conocía esa visión. No. Así ha tenido épocas en que el ministerio ha tenido bichos ahí adentro. Ah, sí. Y yo mismo lo reconozco. Y yo estoy desde los años 60 en esto. Y los he enfrentado. Antes y ahorita también. Pero
Yo no creo que los seres humanos, cuando verdaderamente están comprometidos, por eso es que yo hablo del maestro, cuando está comprometido, puede dejar de ser bicho, porque tú te le puedes acercar por la parte humana. Ojo, también es importante, cuando tú hablas de la otredad, Luis, tenemos que empezar a vernos la otredad entre nosotros mismos, porque la otredad no es solamente ver que el otro me vea, no, es ver yo al otro, entenderlo, no sé él, es algo parecido a la empatía, pero va más allá. Yo soy medio negra, medio india, tengo un poquitico de blanco, pero yo lo entiendo todo, lo siento todo, y son míos, son mis raíces. Pero, otra alerta que quiero hacerles, no se precipiten, evalúen lo que están haciendo, vamos trabajando y vamos construyendo entre todos. Las políticas las hace el Estado docente, pero ¿en qué forma? Con la participación de todos. Y Luis y los que son aquí de la época anterior, cuando eran mis bebés, se volvieron adultos, qué bello. Eso es bellísimo. ¿Se acuerdan que la conceptualización, la del 70 no, porque no habían nacido? La del 70 se hizo bajo un concepto, porque como nadie sabía de qué era educación especial y a mí me tocaba coordinar, yo agarré a toda la gente a nivel nacional a trabajar en un papel de trabajo. Eso nos permitió que desde la primera conceptualización tuviera el sabor del maestro. En la segunda conceptualización del año 97, que es la que está vigente, le guste o no le guste a la gente, quiero decirles que también en esa sí participaron muchos de ustedes. Unos ya eran maestros, otros eran estudiantes. ¿Por qué? Porque ninguna política educativa como política social tiene relevancia si no se hace con todos los otros. Los nosotros y los otros tenemos que estar juntos. Ahora, ojo, no fuera de los parámetros constitucionales, legales y políticos del Estado. Y no tiene ninguna contradicción con nuestras universidades cuando la letra es tan bella. Entonces, ahora, la tercera elemento que quiero retomarlo de lo que dije antes, es que las cosas funcionan si todos queremos. Si empezamos a ver periquitos, todo el que ha trabajado en esto ha trabajado en una vía o en otra de buena voluntad, creyendo hacerlo mejor. Bueno, hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Eso es todo. Sin embargo, fíjense, cuando hablamos desde el ministerio, algo sí debemos tener claro, somos el ente rector, ¿verdad?, de políticas públicas educativas. Eso debe quedar claro, sin prepotencias. Y luego de allí, de esa mesa, pues decidiremos los próximos lugares y el cronograma. Creo que en la primera mesa nosotros nos sentamos, tenemos que definir el cronograma de esta mesa técnica y no solamente el cronograma, lo que vamos a debatir, ¿verdad? Una agenda diaria de cada mesa técnica, a lo mejor no el completo, pero podemos hacer un pequeño plan, ¿verdad?, que puede ser flexible, porque bueno, se pueden ir presentando algunas situaciones que nosotros no abordamos en esa primera mesa donde vamos a llegar a estos acuerdos y que podemos ir incluyendo en la medida que sea una necesidad del país, nacional o estatal o de algunas instituciones o situaciones que se vayan presentando de repente. En la UPEL, mira, se nos está presentando esta situación, creo que debemos debatirla dentro de la mesa, ¿ok? Podemos ir incluyendo algunos elementos, ¿verdad? Creo que se debe hacer desde la cordialidad, desde el respeto y desde el tomar en cuenta la posición de cada uno de nosotros. Pero que sí, Luis, de verdad, yo también me quedé el prejuicio
hacia el ministerio. Creo que en ningún momento nosotros desde el ministerio vamos a tener, ni tenemos, ni vamos a tener una posición de ese estilo. Reconociéndonos como ente rector, eso no debe tener ninguna discusión, pero, oye, desde el escucharnos, desde el compartir y desde que nuestra conceptualización y política deba ser debatida en todos los espacios, porque nosotros estamos proponiendo desde nuestras escuelas, pero ¿qué pasa con las universidades? Tienen que ser parte de este debate, claro que sí, porque ustedes van a ser los responsables de formar lo que se está necesitando entre las escuelas, eso es así. Como vuelvo y se los repito, nuestro ministro Héctor Rodríguez nos planteaba que la consulta, están los resultados de esta primera fase de consulta, nosotros seguimos en consulta. Bien, porque si estamos hablando de calidad educativa, la calidad educativa se construye, ¿verdad? Se construye entre todos. También propongo que conformemos un medio de comunicación que pudiera ser un correo donde podamos tener entrada a todos en función de ver el día, la hora, el lugar, bien, y que desde allí podamos tener toda la información, pues si alguna institución no puede participar o si puede participar o si quiere hacer alguna pregunta, todos allí a través de ese medio pudiéramos tener una comunicación que todos podamos revisar. Es otra de las propuestas. Y la agenda del primer día. Escuchamos opiniones en función de la agenda del primer día. Decían otra pregunta que me parece que es interesante, que creo que puede ser parte de una, no de la primera, pero sí de las posteriores. ¿Qué elementos deben conocer los docentes de otros niveles y modalidades para ese proceso de integración? Creo que de esa mesa puede surgir una propuesta que vaya a la formación de estos maestros de otros niveles y modalidades, ¿verdad? Yo creo que el debate entre lo generalizado y lo especializado debe continuar y verlo desde qué es realmente lo que estamos necesitando. Sí. Y bueno, Luis, tenías mucha razón cuando planteabas que un maestro de dificultades para el aprendizaje, en definitiva, tiene que saber de muchas cosas, ¿verdad? Porque no le corresponde única y exclusivamente atender a esa población, sino que dentro de esa escuela hay niños que están integrados, que tienen condiciones que él debe conocer para poder atenderlo como merece, ¿no? Y con todo el conocimiento y con toda la preparación para. Y el que no, por supuesto, debe continuar con su preparación. Yo creo que los maestros de educación especial jamás dejamos de formarnos. Jamás. Es más, hasta en los espacios donde estemos, así ya no estemos en la escuela, pero nosotros continuamos la formación. Creo que la formación nuestra es eterna y bueno, creo que tengo el vivo ejemplo. El vivo ejemplo, porque no termina, en definitiva. Yo creo que hay otras profesiones en que la gente llega, se jubila y ya se olvidó de lo que estaba haciendo y comienza a hacer otras cosas totalmente diferentes a las que, pero las nuestras como que no es así, porque en definitiva yo creo que la gran mayoría de nosotros, estudiosos de la educación especial, que hemos sido maestros, no olvidamos ni nos alejamos de este espacio, ¿verdad? Nos ubicamos en otros espacios, pero sí es un compromiso de vida, sí, definitivamente. Desde cada una de las universidades se ve reflejado por donde va la Dirección General de Educación Especial. Bueno, profe, fíjense que creo que ahí en el día de hoy se hacía una pregunta muy importante y una de las preguntas era ¿qué podemos aportar desde las instituciones de educación universitaria para mejorar la educación especial? Creo que debemos continuar con esa pregunta en función de la presentación que se vaya haciendo y vernos reflejados, o sea, ¿nos estamos viendo reflejados o no? Profe, mira, lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que está planteando la Dirección General de Educación Especial. Haremos una evaluación en función de eso. ¿Qué les parece? Vamos a ir cerrando, que en función de la hora, nosotros nos comprometemos, como lo dije anteriormente, a hacerles llegar el informe general de toda la actividad con los acuerdos y luego quedamos comprometidos para participar en
la mesa técnica. Me parece, en mi opinión, me parece importantísimo que el punto de origen sea ese. Siempre en la incesante búsqueda del encuentro en el trabajo colaborativo en beneficio de esa población con necesidades educativas especiales, con discapacidad. Hemos tenido la oportunidad de escuchar los diferentes puntos de vista de las instituciones formadoras, de las instituciones de educación superior, universitaria, ABEPANE, Instituto Universitario José Lorenzo Pérez, Colegio Universitario de Psicopedagogía, la UPEL, la UBB y la UNA. Así como las del ente rector, empleador, Ministerio del Poder Popular para la Educación, quien norma y genera lineamientos sobre la educación especial. Todo, repito, con el propósito de encontrar caminos, considerando que somos un solo sistema educativo. Partiendo del análisis de necesidades, voy a presentar las conclusiones generales del trabajo realizado. Primero, trabajo colaborativo con otras instituciones con el fin de favorecer la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Actualizar los programas de estudios y definir el perfil del egresado y del educando con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Como ejemplo se mencionó ofrecer diplomados. La formación e inclusión escolar, como ejemplo se mencionó las tutorías en educación inclusiva. Profundizar en el proceso de formación del egresado en educación especial para que éste pueda interactuar con responsabilidad social y ética. La formación integral en la formación del docente de educación especial. Trabajar por una red de universidades formadoras de formadores en educación especial, sobre todo en el actual proceso que vive el área. Desde hoy dejando información de contacto como correos electrónicos y números telefónicos. Crear más espacios de reflexión, incluyendo también otros sectores que tienen que ver con el área. Trabajar vinculadamente con la realidad social y en función del desarrollo del país. Formar un profesional que atienda a la población con discapacidad a lo largo de su ciclo vital, basándose en sus potencialidades. También debatir sobre las diferentes áreas de atención. Mayor articulación entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Realizar campañas de sensibilización para captar nuevos aspirantes a la formación de educación especial adecuado con un perfil de ese estudiante. Retomar la escuela como institución insustituible, tomando en consideración el docente de aula. Yo creo que ahora lo que nos queda es hacer el camino, ¿no? Como dice el poeta, se hace camino al andar. Y bueno, nos vemos el 12 de enero. Yo sí creo en las acciones concretas y creo que el grupo de compañeros que vinieron y las instituciones universitarias, así como el ministerio, también creen en esas acciones concretas. Yo creo que nos vemos el 12 con las propuestas, con la presentación y con todas las ideas para proponer esa agenda durante ese año que vamos a hacer y que vamos a aportar, que ese es el lema.